Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra aventura en la red con los diálogos de seguridad y defensa. Hoy hemos querido contar con un invitado que nos aporte una perspectiva quizás más alejada de los términos convencionales de la seguridad y la defensa y acercándonos un poquito más al mundo de la economía. Para ello contamos con la participación de don José Antonio Vega. Don José Antonio Vega es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. Cuenta además con un Executive MBA por el IES de la Universidad de Navarra y un máster de investigación en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Comillas. Durante varios años ha compaginado su labor de asesoramiento de empresas con una faceta docente en muy diversas materias, entre otras en estrategia, dirección de empresas, banca y mercados financieros en diferentes instituciones académicas. Su formación además la ha complementado con la participación y el cursar estudios y cursos de especialización en universidades tan prestigiosas como la Universidad de Harvard o la Universidad de Michigan. Hoy José Antonio nos va a dar una visión un poco más próxima a las consecuencias económicas y los grandes cambios que pueden avecinarse para el mundo de la economía y especialmente en el mundo de la empresa después de este confinamiento y de este COVID-19 por el que estamos pasando. Una vez más, os agradecemos a todos que nos sigáis en las redes sociales, os animamos a suscribiros a nuestro canal y que nos sigáis en Twitter y en Facebook, en nuestras cuentas en la red. Esperamos que sea de vuestro agrado y contar también con vuestras opiniones y vuestros likes. Pues bienvenido, José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de charlar contigo. Bueno, yo comentaba en la introducción de este programa que queríamos darle un enfoque distinto, que los campos de seguridad y defensa abarcan también la seguridad económica y la protección de intereses económicos, y por eso queríamos hoy enfocar un poco nuestros diálogos en la red a hablar con alguien, con un economista, como ya hemos dicho, experto en el área de estrategia y de asesoramiento financiero de empresas, un poco tu visión de esta crisis, ¿no?, de que estamos viviendo en la actualidad. Esta es una crisis en la que confluye, por un lado, la crisis sanitaria y, por otro lado, la crisis económica. ¿Es el coronavirus el que lo hace distinto o hay más factores que tú consideres que hacen distinta esta crisis? Sobre todo la principal diferencia que marca esta crisis cuando tratamos de compararla con la que vivimos en 2008 o con otras crisis como la del petróleo o las motivadas tras guerras mundiales es básicamente el encontrarnos ante el cariz humano que tiene esta problemática. Es decir, no solo estamos hablando de que la economía no está pudiendo desarrollarse, de que estamos teniendo una situación de vida y de relación que ha interrumpido totalmente nuestros procesos normales de estar y de comunicarnos y de vernos y de hacer transacciones en el mundo de los negocios, sino que hay una parte muy importante vinculada a la parte humana. Al ser una crisis sanitaria, prima mucho más todo lo que es el cuidado de la persona, prima mucho más todo lo que es ese cariz más emocional frente a la parte financiera, pero el problema real nos lo encontraremos cuando pase esa situación que estamos viviendo ahora un poco atípica y volvamos otra vez a nuestro mundo de los negocios habitual y nos encontremos que ya no es como lo que solíamos encontrarnos hasta este momento y tengamos que afrontar nuevos cambios y las empresas tengan que adaptarse y reorganizarse. Es un cambio bastante profundo, que ahora lo vemos un poco como un juego, pero habrá que ver cómo evoluciona. Es decir, tú te vienes porque ahora, de cara al post-COVID, al impacto económico que está teniendo esta crisis, y más allá del shock inicial, tanto sobre oferta o demanda que puede haber ahora mismo en los mercados, hay distintas teorías, es decir, hay teorías que se alinean un poco con la idea de que lo que queremos es no que haya una nueva normalidad, no sé si podremos, es decir, el concepto de nueva normalidad engloba esa dimensión social que supone la vuelta de la sociedad a lo que estábamos haciendo antes, pero también se habla de la nueva normalidad como un cambio en el modelo productivo, un cambio en la forma de hacer de las empresas,
un cambio estructural o que se avecina puede ser un cambio estructural a más medio o largo plazo en el mercado físico de bienes productivos. No sé si tú te alineas un poco en esa línea o piensas que eso va a ser algo transitorio y que después volveremos a la normalidad, que no es la nueva normalidad. Efectivamente, yo soy partidario de hablar de normalidad. Una nueva normalidad no tiene mucho sentido. Al final, todo esto nos está ayudando a conocer y a descubrir cosas nuevas. Sabes que todo momento de incertidumbre, dicen los asiáticos, es un momento de oportunidad. Bueno, la oportunidad que tenemos ahora es de ver cómo hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, ahí hay diferentes ámbitos que se van a ver afectados sustancialmente. Se van a ver afectadas las operaciones de las empresas, se va a ver afectada toda la capacidad de digitalización y la capacidad de trabajo en remoto. Vamos a ver cómo evoluciona la parte de capitalización y financiación de las empresas, porque el choque que están teniendo ahora mismo es bastante sustancial. El trabajo en el futuro no va a ser como ha sido hasta ahora. Vamos a tener que ver cómo vamos a adecuarnos a esas nuevas medidas de trabajo en red, pero con menos proximidad que sobre todo en los países de ámbito más latino, que nos gusta estar cerca de las personas y tener esta comunicación mucho más vis a vis presencial que por medios telemáticos, pues es un cambio. Y luego conseguir que todo esto sea sostenible y al final genere una ventaja competitiva para las empresas. Es decir, aquí una labor que los directivos de las compañías han tenido que llevar a cabo o están llevando a cabo en este momento es la difícil labor de tomar decisiones rápidas, ejecutivas y que piensen en el futuro de las organizaciones. No sé si quieres que entremos un poco en cada uno de estos ámbitos, hablando cómo pueden afectar, pero la verdad es que en su conjunto, que era lo que me preguntabas, el cambio sí va a ser bastante radical. Lo que hay que tratar de buscar es la oportunidad que tenemos en todo ello y ver cómo eso nos puede hacer a nivel empresarial más fuertes o más longevos si hablamos en términos de supervivencia de las empresas, lo cual no va a ser fácil. No. Bueno, yo quiero abordar esos aspectos también, pero bueno, me gustaría ahora preguntarte, puesto que tienes experiencia en dirección y en asesoramiento de inversiones extranjeras, que has desarrollado grandes proyectos o desde tu despacho, bueno, pues han contribuido a canalizar inversiones, ¿no? Una visión un poquito más macro, ahora se está hablando mucho del cambio en el modelo global, de si se están desequilibrando, si hay un reorden mundial. Hace muy pocos días oí al profesor Neyer del Harvard Kennedy Center hablar acerca de cuál es su visión, ¿no? Como politólogo de lo que va a ser el nuevo orden mundial. Y por otra parte, quería preguntarte un poco cómo ves tú, si ves que va a haber ese cambio, ¿qué piensas de eso que se está especulando del cambio en el orden mundial? Vinculado desde las teorías conspirativas del coronavirus hasta las teorías más comerciales, es decir, bueno, ahí hay un abanico, ¿no?, de teorías muy importantes, pero vamos a enfocarlo desde nuestro terreno, que es el terreno de la economía. Y después también quería hacerte otra pregunta en relación al músculo del sistema financiero. Yo creo que el otro día también oía a un bancario, que no banquero, hablar de que, este shock económico, el que está siendo un poco el servicio sanitario de la economía, está siendo el sistema financiero que está teniendo la fortaleza suficiente como para soportar la embatida de este COVID-19. En el año 2008 fue la crisis al contrario, es decir, no era una crisis del mercado productivo real, sino que era una crisis que nacía en el mercado financiero. Ahora el que saca músculos en el mercado financiero porque hay una crisis en el mercado real. ¿Qué piensas un poco tú de estas dos cuestiones? El orden mundial, por una parte, ¿crees que va a cambiar, que esto va a cambiar el equilibrio de poderes, los países en juego, en ese puzzle mundial que algunos le añaden un matiz, pues un poco misterioso y de estrategia en torno a esto? Y por otro lado, ¿qué piensas del papel del sistema financiero o de ese mercado invisible, ¿no?, de ese flujo invisible de la economía respecto de su papel en esta crisis del coronavirus? Dos puntos interesantes. Empiezo por el primero. La parte conspiranoica todos la vivimos y no te soy ajeno a que yo también la sigo, porque algunas de ellas son hasta divertidas y es muy entretenido el seguirlas.
Sí creo que va a haber un cambio en el orden a nivel de cómo funcionan los países entre sí o cómo funciona la economía. Pero hay una serie de principios y reglas básicas dentro del mundo económico que se van a mantener y son en mi opinión, inamovibles. Igual dentro de poco vemos que eso no es así. Principalmente la situación a la que está abocándose a las empresas con toda esta paralización, con toda esta dolencia o todo este atacar a su línea básica de explotación, que es la generación de recursos y la empresa en movimiento, por llamarlo así, que como bien conoces y que te voy a contar, es un principio contable de empresa en funcionamiento que siempre hay que tener presente a la hora de tener hacer una valoración de una compañía o de una empresa. Aquí sí va a tener un impacto muy importante y te lo pongo con un ejemplo porque quizás sea mucho más fácil verlo sobre un caso concreto. Hace no mucho leía a una persona que opinaba sobre las aerolíneas. Las aerolíneas tienen muchísimo dinero, tienen muchísima liquidez, van a poder aguantar sin necesidad de hacer ningún tipo de cambio o sin necesidad de modificar sus planteamientos. Yo me hice un pequeño cálculo. Cogí los datos de IAG, que es una de las principales aerolíneas que tenemos a nivel mundial y en Europa es sin duda la más grande. Engloba Iberia, Iberia Express, Vueling, Level, British Airways. Y cuando hacía el número, viendo su deuda, viendo sus costes, viendo su estructura, viendo su liquidez, me daba que era una empresa que si no hacían nada, si no tomaban una decisión, podía sobrevivir entre 4 y 6 meses. Más allá de ese tiempo, iba a tener unos serios problemas que al final podían acabar con ella. Ahí, yendo un poco al core, al corazón de tu pregunta, ¿va a haber un cambio en cómo funcionan las economías? ¿Va a haber un cambio en cómo funcionan los países? No espero que haya grandes cambios, lo que espero es que surjan más oportunidades. Lo que va a ocurrir es que va a haber empresas que debido a la debilidad provocada por esta situación van a ser mucho más accesibles. Va a haber empresas que estaban muy posicionadas en liquidez, que tenían capacidad de compra o capacidad de gestión de recursos, que van a encontrar muchas más posibilidades de las que se encontraban antes. De hecho, sigo con frecuencia comentarios y opiniones de expertos en el mundo del private equity, que como sabes son los que gestionan los grandes fondos de inversión y los que mueven gran parte del dinero dedicado a inversiones que hay disponible en este momento. Y una de las cosas que planteaban es, bueno, pues, esto lo único que nos está dando es más oportunidades. Ha habido mucha gente que no se esperaba la situación y ha perdido mucho dinero, pero cuando uno pierde mucho dinero hay otros muchos que también están en situación de poder haberlo ganado. Entonces, esa es una parte que es clave. Y la segunda parte de la pregunta, perdona, se me ha ido el músculo del sistema financiero. El músculo del sistema financiero, vinculado a lo primero. Aquí tengo una opinión un poco personal. Permíteme que subraye lo de personal. Para mí el sector financiero siempre ha sido uno de los sectores más fuertes y más capaces que teníamos en nuestro sistema económico. El sistema financiero también ha sufrido una transformación tremenda durante los últimos 15-20 años. Hemos pasado de un sistema bancario muy basado en productos sencillos, la libretita, el pequeño depósito, muy también vinculado a tipos de interés alto que permitían que las entidades ganasen dinero, a una situación de márgenes muy estrechos. Y esos márgenes muy estrechos han llevado a lo que hemos visto en los últimos años, procesos de concentración, optimización de estructuras y ya veremos si todavía no estamos en fase de optimizarlas aún más. Claro, cuando te planteas eso y empiezas a ver todos los cambios normativos que hay a nivel Basilea y a nivel cambios en regulaciones, empiezas a tratar de entender cuál es la capacidad que tienen todas estas entidades de acometer o de provisionar toda esa necesidad de recursos y convertirla en una oportunidad o en una capacidad de inversión para seguir creciendo y generando dinero, y empieza a ser complicado. Es decir, estrechamiento de márgenes, nuevos requerimientos, nuevas restricciones y dificultades en el mercado no suelen ir dirigidas a un florecimiento masivo de la actividad. De hecho, si te fijas,
La parte más atractiva que últimamente encuentras en los medios relacionada con el sector financiero es la inversión de los fondos ICO, que no dejan de ser canalización de fondos públicos hacia una inversión bajo una estructura de fondo privado, que es algo que hacen bastante los bancos multilaterales para el apoyo a países en vías de desarrollo. Aquí habrá que ver un poco qué medidas se toman a nivel Banco Central Europeo y a nivel de otros organismos multilaterales, pero yo creo que el sector financiero puede tener la fortaleza para acompañar el proceso de recuperación, pero sí es claro que necesitamos alguien que aporte o provea esos fondos de manera efectiva para sustanciar la recuperación. Y aquí gran parte de la responsabilidad de que eso se haga correctamente está en el sector público. Y no me refiero ni a subvenciones, ni a aportaciones de capital, ni a compra de empresas en situaciones difíciles, porque eso no creo que sea positivo para el sistema. Al final lo que se plantea aquí es cómo ayudas a que un mercado se desarrolle más rápido, a que crezca, a que sea más productivo, a que las empresas y los privados que puedan tener capacidad de invertir inviertan, poniéndoles facilidades, evitando trabas y haciendo el mercado mucho más transparente para todos. Todo lo que sean medidas que restrinjan el funcionamiento de los mercados, en mi opinión, terminan por ser medidas que limitan la capacidad de desarrollo y la capacidad de inversión. Y ahí es donde reside la clave. ¿Cómo atraemos inversiones? Pues como se han atraído siempre, poniendo incentivos, pero incentivos no basados en compensaciones o subvenciones, sino basados en creación de valor a largo plazo. ¿Y cómo se crea valor a largo plazo? Pues se crea valor a largo plazo creando empleos, creando una estructura económica, creando infraestructura y creando redes. España es un país que por sus peculiaridades y por sus características se ha centrado muchísimo en el sector terciario, que es un sector que tiene muchísimo potencial y tiene muchísima capacidad y donde las empresas que tenemos en nuestro país son realmente líderes. Eso supone pues, un 14%, si no recuerdo mal, de nuestro PIB. Pero tenemos que buscar otros sectores que generen estructura mucho más sólida y consolidable a largo plazo, y ahí es donde debería centrarse, en mi opinión, insisto, la actividad del sector financiero. Y pongamos un ejemplo muy directo. ¿Por qué Alemania sigue siendo un líder tecnológico y de fabricación a pesar de la entrada de países mucho más baratos o que tienen menos capacidad? Al final se debe a que tienen una ventaja competitiva basada en su proceso de innovación, de inversión y de fortaleza del mercado interno, que al final es lo que les lleva a esa situación que facilita el salir de crisis de una manera mucho más fácil de la que otros nos vamos a encontrar. Eso me lleva, lo que planteas, a una pregunta ineludible que todo el mundo estará pensando, como lo estoy pensando yo, que me sugiere, ¿no? Y es, efectivamente tenemos una economía terciarizada, el grado del peso del sector servicios respecto del PIB siempre se ha considerado a nivel global que cuanto más terciarizada es una economía, más nivel de crecimiento o desarrollo económico tiene. No hablamos de desarrollo social ni desarrollo sostenible, sino simplemente de relación con el PIB, ¿no? La estructura del PIB. Siempre se ha dicho que las economías terciarizadas son, es decir, que se ha comprobado, si te hace un análisis del ratio del PIB, es que los países más desarrollados son aquellos que tienen una mayor terciarización de la economía. Quizás el matiz entre el resto de las economías y posiblemente la economía española, y estos días estamos asistiendo a declaraciones, ¿no? Desde declaraciones que dicen que no es lo mismo la terciarización enfocada al turismo, que sabemos que afecta gravemente a economías como la economía española y todos los países que pueden tener o sustentar su modelo productivo en el sector turístico, ¿no? Pero estos días se habla primero de la preocupación que existe cuando tú constatas que algo exógeno, como puede ser el coronavirus, debilita una economía sustentada en un sector servicios basado en el turismo. Y no olvidemos que el turismo vive de dos elementos fundamentales. Uno es el exceso de capacidad de gasto, bien sea del turismo nacional o del turismo extranjero, y segundo, que está muy vinculado con la creación de empleo a corto plazo. Es un empleo estacionario, es un empleo sujeto a las fluctuaciones del propio sector, y que cuando hay crisis económica los primeros en padecerlo suelen ser aquellos sectores que se alimentan de los excesos de renta de los consumidores, ¿no? Entonces,
se está hablando ahora mismo de esa terciarización y al mismo tiempo has dicho, es decir, de que tenemos una economía muy basada en el turismo. Hoy mismo también nos despertábamos con la noticia, se comentaba ese pacto de 10 países europeos para reabrir el turismo por la necesidad que se percibe dentro de la Unión Europea de que es necesario promover el turismo y cómo eso puede afectar a la economía española. Pero por otra parte, también has aludido a la fortaleza del modelo alemán, ¿no? En el sentido de que, apuesta mucho por la innovación, apuesta mucho por a lo mejor otras actividades del sector servicios que a veces no se tienen en cuenta. Es decir, nosotros hemos basado en el modelo de economía española el sector servicios en el sector turístico, ¿vale? Porque es lo que tenemos una ventaja competitiva importante y en lo que tenemos muchos recursos y que además satisface las necesidades económicas de las familias. Es decir, satisface una serie de objetivos que son todos ellos muy loables. Pero al mismo tiempo hay otras actividades del sector servicios que son también fundamentales y que, sin embargo, no se perciben como una fortaleza en nuestra economía. No sé qué piensas tú de ello. Estoy hablando, por ejemplo, del sector logístico, hablando de otras actividades dentro del sector de servicios, que es curioso que nunca se menciona. Es decir, estamos tan centrados en España, en nuestro modelo turístico, que ni siquiera nos hemos planteado que hablar de terciarización de la economía es hablar de algo más que el turismo, ¿no? Y que a lo mejor no hay que hacer un cambio brusco hacia el sector secundario, que también sería muy importante, pero podemos trasvasar, ¿no?, del sector turístico meramente hacia otros sectores que se han demostrado, como es el caso del sector logístico, cruciales en la crisis del COVID-19. Efectivamente, España la verdad es que tiene una posición estratégica para ese tipo de situaciones. Siempre pensamos que logísticamente estamos en la parte sur de Europa y que ya somos como el cul-de-sac donde termina todo el proceso. Sin embargo, la realidad es que somos la puerta del Mediterráneo. Entonces, la puerta del Mediterráneo y la puerta de Latinoamérica. Muchos países al final encuentran en Europa un sitio estable y donde hacer negocios es razonable, duradero y sostenible, y España es el punto de entrada para poder dar el salto a Latinoamérica. Entonces, esa vinculación entre esos ámbitos muchas veces no está siendo tenida todo lo en cuenta que debiera. Logísticamente, España también es un poco peculiar, porque si lo piensas un poco fríamente, lo que te encuentras es que hay un polo logístico que está en Zaragoza y ahí tienes toda la estructura logística que se ha creado para la distribución hacia y desde Europa en ese punto. Luego tenemos otro polo logístico en el norte de España que pivota mucho hacia nuestra región, hacia León y hacia estas zonas que yo creo que también está un poco infrautilizada por el momento. Y luego tenemos otro polo en la parte levantina y un polo final en la parte del sur de España. Obviamente Madrid queda en el centro y hay zonas que se nos quedan un poco despistadas, como es Extremadura o como es la conexión con Portugal, que siempre es algo que se nos olvida en los análisis y son nuestros vecinos más cercanos y con los que mejor relación podríamos tener por proximidad y afinidad. Logísticamente, el poder dar servicios o poder transportar mercancías o poder dar acceso a productos de manera deslocalizada, España es una gran potencia. El otro día hablaba con empresarios del sector. El mundo logístico, estamos hablando de unos 200.000 empresas de transporte aproximadamente. Pero es que esas 200.000 empresas de transporte, en la mayor parte de los casos, son pequeños autónomos o pequeñas empresas que tienen sus flotas de camiones para el transporte. Es un sector que está normalmente muy fragmentado y donde hay muchas posibilidades de mejora de relación. Pero la cuestión que tiene la logística y todo lo que es la cadena de suministros es perdón, ¿cómo conviertes eso en una ventaja para ti? Es decir, tú tienes la capacidad de dar el servicio, pero necesitas la estructura o el producto base que enviar o que repartir o que trabajar. En España tenemos muy buenos ejemplos. Inditex, que estos días desgraciadamente está de moda por cosas que le son ajenas a su actividad ordinaria, es un buen ejemplo de ello. Inditex es capaz de, en 3 días, tener un producto de una parte del mundo a otra. Y eso ha sido gracias a la inversión en tecnología, a la inversión en I+D
y a la mejora en procesos productivos y de control. Cuando tú tienes esa capacidad de vincular diseño a transporte, a producto y a mercado, todo eso en su conjunto es una absoluta maravilla, pero eso ha sido consecuencia de una necesidad, y es la necesidad de transferir un producto a las fábricas donde tienen que estar, y en menos de una semana o 2 semanas tener un diseño de una mesa puesto en una tienda a disposición del consumidor. Ahí hay muchas cosas que se pueden hacer en España. Hemos fallado lamentablemente en la mejora de puertos, hemos fallado lamentablemente en el desarrollo ferroviario. Son ámbitos en los que se está trabajando ahora, pero creo que los años de bonanza, entre comillas, que hemos podido vivir, habían podido ser utilizados de una manera mucho más eficiente. Habrá que ver cómo se evoluciona y cómo se trabaja sobre ello. También aquí hay que pensar que gran parte de ese impulso es la iniciativa de empresarios y inversores que ven oportunidades y que tratan de convertirlas en proyectos y en empresas. Y ahí sí que estamos lejos de lo que hemos visto en otros sitios. Te pongo un ejemplo y voy a saltar, antes hablaba de Alemania, voy a saltar a Israel, que es otro sitio que siempre me llama la atención cuando piensas en eso. En Israel hay una capacidad de generación de ideas y de creación de soluciones de valor que es impresionante. ¿Y por qué ocurre eso? Es decir, ¿qué tienen ellos distinto de lo que podemos tener nosotros para desarrollar la capacidad de generación de servicios o de creación de productos? Simplemente la voluntad de crearlo. Hay incentivos por parte del sector público que son dejar hacer a las empresas, y luego hay una inversión muy seria en formación dirigida a algo. Hay una formación de carácter superior que tiene unas características técnicas muy elevadas, y luego algo que es fundamental: le han perdido el miedo a equivocarse, que siempre es algo que tenemos ahí en segundo plano y no acabamos de asumir. Hay que arriesgarse a veces y tomar riesgos de decir, bueno, me puedo equivocar, pero me lanzo y compruebo a ver si funciona o no. Fíjate, eso es algo que durante varios años he estado colaborando con instituciones académicas, básicamente el Instituto de Empresa y alguna otra, en la evaluación y ayuda a las pequeñas empresas que forman sus estudiantes. En ese proceso lo que vas aprendiendo es que la gente, cuando no tiene esas restricciones y esos miedos, cuando está en una situación en la que pueden crear lo que crean o lo que quieran, hacen cosas de alto valor, y que al final muchas veces acabarán en vías paralelas, pero llega un momento en que consiguen lanzarse. Entonces, eso es algo que realmente merece la pena tener en cuenta. Pues Antonio, se me ha caído tu imagen. Sí. ¿Ya estás? Vale. Esto. Vale. Bueno, esto nos lleva también a abordar un tema que a mí me parece muy interesante, que es la conexión entre la economía, la seguridad económica. Yo creo que sí. Hay una cosa que ha revelado la crisis del coronavirus, es que ya la estrategia de seguridad nacional, centrada en algunos aspectos, en algunas dimensiones, sabemos que existe seguridad de infraestructuras críticas, pero a lo mejor el coronavirus ha cambiado nuestra percepción del concepto de infraestructura crítica. Es decir, sabemos que determinado tipo de suministros básicos para la ciudadanía son infraestructuras críticas en caso de colapso, de amenaza de muy diversa naturaleza, pero ¿piensas que, viendo el impacto que está teniendo desde el punto de vista económico, viendo que hemos tenido problemas con el suministro o la capacidad de adaptación de algunas industrias, la flexibilidad productiva, ¿no? Que es decir, ha habido flexibilidad, ha habido empresas que se dedicaban a producir vasos de plástico y han acabado produciendo mamparas, hay fábricas textiles que se han readaptado, pero quizás
de la mano de la innovación a la que has mencionado antes, la importancia que hay que darle en la sociedad a la innovación, al miedo, al apoyar la innovación en el más amplio sentido, con financiación de proyectos novedosos, con la cultura de innovación dentro de los distintos niveles formativos, que yo también creo que eso es más que la cultura emprendedora. O sea, yo pienso que ahí, ¿sabes? Tu madre se ha insistido durante muchos años en motivar la cultura emprendedora y hay que motivar la cultura innovadora. La emprendedora vendrá acompañada o no de la innovación, pero pienso que aquí se ha insistido mucho por algunas razones que no son para tratar aquí, y se habla mucho de la cultura del emprendimiento, pero no de la cultura de innovación, ni se ha apoyado la innovación, ¿no? Ha habido grandes empresas o empresas que han sido tremendamente innovadoras en sus procesos productivos, pero claro, lo que nos pone de manifiesto una situación como la del coronavirus es, por un lado, que tiene que cambiar, posiblemente cambiará, y estoy segura de que en alguno de los programas lo hablaremos con algún experto en este tema que trabaje en el ámbito de la seguridad y de infraestructuras críticas. El concepto de infraestructuras críticas va a tener que rehacerse, entiendo, pero bueno, quiero preguntarte tu percepción acerca de eso. Y lo segundo es si esta vuelta a la normalidad, que tú quieres que sea normalidad, otros llaman nueva normalidad, va a implicar, es que es muy curioso el término, va a implicar, bueno, pues que tenemos que, cuando las empresas abordan la aventura productiva, van a tener que incorporar un elemento de flexibilidad, de capacidad híbrida, que configure un nuevo mapa de seguridad económica. Es decir, claro, yo no sé si esto tú, ¿cómo lo ves? Si tiene sentido decir, pasa esa seguridad económica, no solo lo que te estoy diciendo de que una fábrica tenga capacidad de fabricar un modelo, de cambiar su modelo productivo, adaptar sus máquinas a satisfacer algo que se puede producir en un momento determinado, que yo creo que además hay que identificar esas infraestructuras, hay que intentar que las comunidades autónomas acaparen ese tipo de infraestructuras, porque sabemos que esto no va a ser la última vez que pase, esto es casi con toda seguridad, cada vez pasa más frecuentemente. Y por otra parte, porque eso nos lleva también a un planteamiento desde el punto de vista económico muy interesante, y es que hablamos de empresas que quiebran, de que tienen, bueno, pues poco músculo económico para aguantar un embate de parada de actividad de 2 meses, es muy complicado para las empresas, pero al mismo tiempo, y mencionábamos al principio, pues las cuestiones como el teletrabajo, las cuestiones de abordar nuevas posibilidades de reinventarse en algunos sentidos, algunas actividades económicas, y eso también forma parte de la seguridad económica. Es decir, la seguridad económica posiblemente a nivel micro de las empresas lleve a las empresas, primero, a contemplar en sus estados presupuestarios un fondo de maniobra que les permita afrontar ese riesgo, lo cual supone un cambio en el diseño propio de su plan de negocios, de su viabilidad económico-financiera. Pero, por otra parte, la posibilidad de incorporar modelos híbridos productivos que permitan, efectivamente, una de dos, o evolucionas a un modelo mixto de teletrabajo, situación presencial, o evolucionas a un modelo en el cual sigues con la presencialidad, pero tienes tu dotación y tu infraestructura crítica dentro de tu empresa para poder afrontar transitoriamente una situación. Es decir, ¿cómo ves estos aspectos que estamos mencionando? Yo creo que tocas dos puntos que son muy interesantes. Uno tiene que ver mucho con la supervivencia de la empresa, y es, tú cuando tienes una empresa, normalmente lo que haces es dotaciones o colchoncitos que te permiten dar cierta garantía de funcionamiento y de estabilidad. Recuerdo una persona que hace tiempo decía que toda empresa que no crezca 2 o 3 veces la inflación de un país es una empresa que debería morir. Si te fijas, ahora mismo tenemos muchas empresas que no cumplen ese criterio. Es decir, están viviendo al día. Nuestras empresas, desgraciadamente, en muchos casos están viviendo al día. Entonces, son empresas que mientras permanecen en funcionamiento tienen sentido, pero en cuanto tienen un parón, no tienen ningún tipo de margen de maniobra para gestionar ese tipo de dificultades. Y eso es algo donde incide directamente en aspectos como rentabilidad y capacidad de generación de valor añadido de cada una de las empresas. Siempre o en muchos casos, se trata de demonizar a la empresa como un acumulador de riqueza que lo hace a costa del trabajador. Yo aquí haría muchos matices en ese tipo de planteamientos, porque al final lo que tiene que conseguir la empresa es, durante el tiempo que funcionar de manera rentable, y la rentabilidad
no es otra cosa más que su garantía de que va a poder continuar en el mercado. Y luego tiene que ser capaz, como tú bien dices, de tener esas salvaguardas o esos colchones que le permitan gestionarlo. Eso es algo que en estos momentos depende mucho de las estructuras financieras de cada empresa, de los directores financieros, de las políticas de reparto de dividendos, de la utilización que se hacen de los recursos de la empresa, de la eficiencia que tiene la propia empresa, que es otra de las cosas que se está descubriendo ahora. Es decir, están observando algunas empresas, y ya lo han comunicado así, que no necesitan a toda su plantilla trabajando en el sitio donde estaban antes. Las cosas salen. Cierto es que se está trabajando quizá igual más de lo que se trabajaba en la empresa, porque ya no tienes ni el rato del café, ni el rato de charla con el compañero, ni esa parte de interacción social. Pero, sin embargo, también tienes, gracias a la tecnología que casi todos tenemos disponibles ahora, una mayor capacidad de estar presente en modelo a distancia. Entonces, eso es algo que cambiará las formas de trabajo y es algo que estaba siendo muy reticente a veces la empresa, a veces el trabajador, pero que ahora por necesidad nos hemos visto obligados a implantar. Tú lo habrás vivido, igual que lo he vivido yo en la docencia, con clases a alumnos en formato distancia, con exámenes en formato distancia, con tutorías en la distancia, con toda la dificultad que eso tiene. No es un ámbito, sobre todo el ámbito de las ciencias sociales, o las ciencias técnicas, donde puedas hacer este tipo de cosas en remoto de manera siempre idónea. Y por otro lado, el tema de las infraestructuras críticas es un tema donde comparto mucho tu visión. Es decir, a nivel de infraestructuras críticas, la pandemia que hemos vivido no nos las ha descabalado en exceso. Con todo lo desgraciado que está suponiendo y con todos los dramas personales que se están viviendo, no resulta un elemento que nos esté bloqueando los sistemas de suministro de agua, los sistemas de suministro de electricidad, los sistemas de suministro de capacidad tecnológica o de comunicación. Entonces, tenemos todos los medios disponibles. Imagínate la situación que estamos viviendo, pero donde tuviéramos dificultades porque se contamina el agua y ya no pueda darse un abastecimiento adecuado, o se cortan las carreteras porque hay algún tipo de elemento que las dificulta. La gestión de las infraestructuras críticas es algo básico. Citabas la Ley de Seguridad Nacional, que para mí es un elemento fundamental en todo este tipo de reflexiones. Es decir, la Ley de Seguridad Nacional establece una serie de ámbitos donde se hace una protección expresa, el ámbito cibernético, el ámbito físico, y las infraestructuras críticas toman su peso y toman cuerpo porque tienen su propia capacidad de gestión ahí. Todo lo que es la identificación del problema, el trabajo con los agentes que pueden prestar soluciones a ellos y la coordinación, son elementos que se está demostrando que no estaban del todo trabajados. Tenían que haberse trabajado de una manera mucho más ágil. Más ágil identificación y más ágil ejecución. Yo creo que en cierto sentido se pasó, también es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta, ¿no? Y esto seguro que aflorará en más de una ocasión con las entrevistas que hagamos o con los diálogos que hagamos. Pero yo creo que sobre el papel lo soporta todo. Y cuando pasamos de la tinta impresa al mundo real, pues nos damos cuenta de que está fantástico teorizar y hacer cursos y másteres, y de eso tanto tú como yo sabemos mucho, y sobre todo por los estudiantes, ¿no? Que muchas veces se matriculan y dicen, bueno, pues este máster te enseñará la visión práctica y tal, y al final cuando desde el salto que hay desde ese mundo teórico de la tinta y el papel al mundo real, pues es lo que te pone de manifiesto que hay cosas que necesitan rediseñarse, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones importantes es, por ejemplo, en la estrategia de seguridad se habla mucho del tema de la inteligencia económica, ¿vale? Que es un tema apasionante, que yo sé que tú has trabajado, del que hemos hablado en más de una ocasión. Es decir, la incorporación del mundo de la inteligencia estratégica, la inteligencia competitiva, la inteligencia económica, o sea, toda esa traslación, lógicamente, hacen que en una situación de posvaloración del coronavirus, tal y como lo hemos vivido y como lo seguiremos viviendo en los próximos meses, posiblemente nos tengamos que replantear, ¿no? Es decir, que hablaremos de posiblemente el listado estableceremos prioridades de infraestructuras críticas, es decir, habrá infraestructuras críticas
básicas para el suministro de bienes como la luz, la electricidad, la potabilidad del agua, es decir, que son lógicamente estaciones nucleares o plantas nucleares si las hay, bueno, pues diques, es decir, un listado de infraestructuras de seguridad, además cibernética, como bien mencionabas, que es una dimensión que había olvidado completamente en este diálogo. Pero habrá una lista B, que es la lista de capacidades críticas productivas, es decir, tener identificadas, lógicamente, bueno, pues sectores, industrias, plantas, lo que sea, que tiene que haber una lista B, ¿no? Que yo creo que se incorporará, o espero creo que ese es el deseo de mucha gente, el que haya una revisión de esa estrategia. Simplemente, pero no porque sea un fracaso intelectual, es que simplemente es el fracaso que proporciona la constatación de que lo que se pone en teoría en la práctica luego muchas veces no funciona todo lo bien que debería de funcionar. Claro, no, pero aquí se combinan varias cosas. Por un lado está la parte de qué capacidades tenemos, por otro lado está la flexibilidad de esas capacidades, lo comentabas antes y es muy importante. El disponer de la capacidad no siempre significa que tengamos la capacidad o la flexibilidad de modificarla. La hiperespecialización al que se ha llevado a las empresas en aras de una mayor eficiencia, precisamente lo que dificulta es esto, es que es darwinismo en su más pura esencia. Hay una especie, hay una empresa tan hiperespecializada que cuando algo cambia en el entorno es la primera que se va a abocar a las graves dificultades. Aquí yo creo que hay trabajos, y seguramente podrás conocerlos o los conoces tú mejor que yo, donde lo que se está haciendo son catálogos de capacidades dentro del país. Esto tiene mucho que ver con economía de guerra, que es algo que también está como término de moda últimamente, precisamente por los cambios que se ven. Es decir, el que una gente como es el equipo de SEAT fuera capaz de reconvertir su planta de montaje a fábrica de respiradores es un logro enorme, pero es un logro enorme que lo que tiene detrás es ingenieros que han hecho los diseños, mecánicos y montadores que son capaces de transferir esos diseños a un modelo viable y luego la capacidad de montarlo e incorporarlo dentro de un proceso productivo. Eso los ingenieros lo hacen muy bien y en España tenemos escuelas de ingeniería y profesionales tremendamente formados y que estamos exportando a todo el mundo. La pregunta es en qué medida somos capaces de identificar esos riesgos, como bien decías, y convertirlos en planeación. Por eso venía mi comentario de la parte de desarrollo de la Ley de Seguridad Nacional. Ahí lo que se establecen son las grandes pautas, se establecen los grandes ámbitos de trabajo, los grandes bloques, pero falta el desarrollo. Falta el desarrollo y falta entender dónde es necesario que haya involucración de la parte pública, de la parte privada. Cuándo deben crearse comités mixtos y dejar un poco de lado planteamientos meramente políticos para convertirse en planteamientos de gestión. Yo, por ejemplo, estoy siguiendo lo que está ocurriendo en Italia. En Italia, como planteamiento de salida de la crisis, lo que se ha tratado de buscar es un planteamiento empresarial. Se ha buscado a personas con experiencia dilatada y contrastada dentro del mundo económico que han sido capaces y comprenden tanto el proceso de empresa pública como el proceso de las empresas privadas para tratar de identificar y marcar esas pautas. Bueno, pues son acciones que están tomando y que habrá que ver. También aquí hay muchas opiniones. Hace no mucho McKinsey publicaba una encuesta que ha hecho entre ejecutivos a nivel mundial donde lo que decía es, bueno, ¿y cómo va a ser la salida de la crisis? Todo esto que estamos hablando de cómo evolucionar y cómo desarrollarlo, ¿en qué se va a concretar? ¿Se va a concretar en una salida en V, en una salida en U, en una salida en U con escalones? Al final, todos los escenarios que planteaban, que eran 9, lo cual pues da idea de la variedad de alternativas que te puedes encontrar, porque esos luego seguro que tienen sus planes A, B, C correspondientes, confluían en uno que era el que tenía más de un 30% de los votos de los encuestados, que era una especie de V, pero con escaloncitos al final. Es decir, la expectativa de todo esto es, ahora hemos parado y nos hemos encontrado con esa situación de bloqueo, de imposibilidad de desarrollo de la actividad normal, de paralización económica, paralización de movimientos, limitación de las capacidades de uso de infraestructuras, de servicios, de capacidad instalada a niveles mínimos, pero la salida va a ser como si fueran los Sanfermines. Es decir, va a salir todo el mundo acelerado, buscando consumir, buscando disfrutar otra vez de lo que tenía antes, etc.
Eso, hay una parte que es la de consumo próximo, que puede ser que sí sea así, y no me extrañaría. Pero hay otra parte que es la de consumo empresarial e industrial, que no creo que sea tan así y que será más bien ese proceso de escaloncitos que comentábamos. Si se cumple un planteamiento lógico, lo esperable en 2021 es que tuviéramos un año no excelente, sino lo siguiente. Pero las dificultades de todo esto es que trabajamos en situaciones de incertidumbre, como decía antes, y las situaciones de incertidumbre son situaciones que, por la propia paradoja de la situación, son difíciles de estimar. Los economistas siempre se dice, no tenemos una bola de cristal. Y sobre todo yo creo que ahora, vamos, lo haga McKinsey, lo haga Deloitte, lo haga Piper & Piper, o sea, cualquier especulación en torno a qué va a ser esto por inaudito, por sí, sorprendente del origen, porque es una variable exógena que jamás ha penetrado en los modelos macroeconómicos ni econométricos, es decir, lo que llamaríamos la alteración de una variable exógena en cualquier modelo productivo. Pero es que no es cualquier variable exógena, es una variable exógena que afecta internamente a unas... o sea, es transversal a varias variables, tanto de la función de demanda como de la función de oferta, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí la complejidad. En todo caso, bueno, pues estaremos un poco al tanto, ¿no? A la expectativa a ver cuál de esos 9 modelos de McKinsey... A ver cuál de ellos es el válido, ya sabes que esto... Sabemos cuál es tu apuesta, No, mi apuesta, lo curioso de todo esto es que la apuesta es la del modelo central. Ellos han definido los 9 y resulta que hay uno que queda en el centro que es el que todo el mundo elegía. Y estos son cisnes negros. El problema que tenemos es que son situaciones que, por inesperadas, cambian totalmente la percepción. Sabes que hay un caso de escuela de negocio donde se analiza los problemas inesperados, estos cisnes negros. Y el caso es el de una situación que te plantean donde tienes que hacer una inversión tremenda en un cohete espacial y tienes que ver o valorar cuáles son los riesgos de que ese cohete estalle y se explote. Bueno, entonces haces una matriz perfecta y demás, y cuando te pones a dibujarla, dejas definidos el marco de los problemas que son críticos para la misión. Hasta cierto punto. Y cortas. Entonces entra en juego algo que los americanos llaman el long tail, las colas largas, que son cosas muy alejadas del foco donde estás tratando de tomar la decisión, pero que sin embargo te cambian el perfil. Y ese fue el problema del Challenger. El problema del Challenger fue una pieza de $10 o $5. Algo que nadie esperaba que fallase y que fue lo que... Confiaremos entonces en que las long tail pasarán a ser main tails. En ese modelo. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, José Antonio, por estos diálogos en la red. Gracias por ofrecernos tu tiempo, que sé que también es escaso, porque además estás, claro, lógicamente como persona que trabaja vinculada al mundo empresarial, muy pillado, porque yo creo que ahora si algo ha demostrado el teletrabajo es que tendremos que aprender a dosificar los horarios de trabajo en el teletrabajo. Agradecerte muchísimo que participes en estos diálogos de la red y nos emplazamos a futuros encuentros, bien sea personales por la relación profesional y personal que mantenemos, como fuera de la red, ¿vale? Muchísimas gracias. Encantado, Nuria, es un verdadero placer.